Que Dios bendiga, hermanos y hermanas. Hoy tú estás oyendo y viendo el programa Por Fe Andamos con Jesucristo. Y hoy el programa vamos a contestar tus preguntas como casi hacemos en todos los programas, menos en este programa vamos a tocar preguntas acerca de Jesucristo. Y muchos ataques han sido dados um, en la doctrina de Jesucristo, en cual una de las preguntas que vamos a contestar es si Jesucristo es el Padre. Tú sabes que hay gente que piensa que Jesucristo es el Padre o que Jesucristo es el Espíritu Santo, y ellos entonces tienen el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo como un solo persona, no como tres personas en un solo Dios. Y vamos a contestar las primeras dos preguntas acerca de ese tema. Y si Jesucristo es el Padre es la primera pregunta, y la segunda pregunta es y si Jesucristo es el Espíritu Santo. Pero primeramente, para contestar la pregunta si Jesucristo es el Padre, vamos a irnos para Juan, Evangelio de Juan, San Juan, capítulo 8. Podemos abrir nuestra Biblia, San Juan capítulo 8, versículo 16 hasta el 18. Mira lo que Jesucristo dice. Capítulo 8 de Juan, versículo 16 hasta 18, dice Jesucristo: Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahí está hablando Jesucristo y está diciendo que el Padre es una persona totalmente diferente que Jesucristo. Que Jesucristo no es el Padre porque son dos individuales. Aunque hay un solo Dios, pero ese Dios se compone en tres personas. Um, un, una, un buen versículo para señalar esto es 1 de Juan 5, versículo 7. Hay muchas discusiones y si ese versículo debe estar en la Biblia o no. Yo creo que ese versículo debe estar en la Biblia, y yo creo que, que toda la Biblia que tenemos es, todo versículo está lo que debe estar. Um, y si tiene la Reina Verdadera, todo versículo está ahí que debe estar. Hay palabras que deben ser traducidas mejor, por razón que en el griego hay una palabra que puede significar hasta 8 o 9 diferentes significados. Pero yo creo que la Reina Verdadera tiene todos los versículos que debe tener. Ok, ahora, primera Juan capítulo 5, versículo 7 dice: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, la palabra Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. El Padre, la palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Eso dice, tres personas, tres individuales. Ahora la segunda pregunta es, ¿y si Jesús es el Espíritu Santo? Ahora, para contestar esto, vamos yendo para Juan, el Evangelio de Juan, que es un libro tan amoroso, un libro tan increíble. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 y 17, que nos dice: Jesucristo dice: Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Notar, Jesús dice: Yo no te voy a dejar solo, voy a enviar otro consolador. Él no dice voy a enviar el mismo consolador. Y si dijera esto, entonces ahí decía Jesucristo es el Espíritu Santo. Bueno, ahí dice voy a enviar otro que significa que no es el mismo. Y entonces vemos que hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús no es el Padre y Jesús no es el Espíritu Santo, y tampoco el Padre es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Bueno, ahora quiero que ustedes noten algo, que cuando estamos hablando de este tema, quiero que ustedes noten cómo entonces es Dios, cómo puede ser comparado. Y la Biblia te da muchas comparaciones para poder comparar a Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 5. Vamos yendo para Génesis capítulo 1, versículo 5, y vamos a ver esto.
Por ejemplo, la Biblia dice, y llamó Dios a luz días, y la tiniebla llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Yo creo que ustedes noten, hay tarde y hay mañana, y esos dos se componen en un día. Tarde y mañana es un día. Eso quiere decir son dos cosas, menos siquiera es una, porque es un día. El día se compone de tarde y mañana. Ahora vamos a ver otro ejemplo. El matrimonio es comparado, se puede comparar con la Trinidad. Por ejemplo, vamos a ir para Mateo, capítulo 19, versículo 4 a 6. Mira lo que dice. Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que, que los hizo el principio, varón y hembra lo hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos será una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe hombre. Notar que en un matrimonio hay dos personas, ni siquiera estas dos personas se componen en un matrimonio. Se junta y aún lleva el mismo nombre en la corte. Esas mismas personas, esas dos personas se componen en uno. Un matrimonio es dos personas menos es uno, una sola carne. Ahora vamos a ver otra comparación que da la Biblia, la iglesia. Vamos a irnos en Juan capítulo 17 y vamos a ver esto. Juan capítulo 17, versículo 11. En Juan capítulo 17, versículo 11, ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo. Yo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sea uno como nosotros. Ahora Jesús está diciendo al Padre, pido que la iglesia sea una como nosotros. La iglesia es un solo cuerpo, menos ni siquiera ese cuerpo se compone en diferentes partes. Podemos decir, hay muchas iglesias, ni siquiera hay una sola iglesia que Cristo va a recibir en el cielo. Hay un solo cuerpo en Cristo, no hay diferentes cuerpos en Cristo. Hay un solo cuerpo. Cristo nada más tiene un cuerpo y es su iglesia. Hay diferentes clases de cristianismo. Por ejemplo, hay los pentecostales, hay los bautistas, hay los metodistas, hay los luteranos, hay los presbíteros. Y siquiera eso no va a buscar ninguna nombre específico. Él no va a buscar nada más los pentecostales, sino nada más los bautistas, sino él va a buscar todo lo que lleva el nombre de Cristo, que es el cuerpo de, que son cristianos. Él lo va a buscar, los que son nacidos de nuevo, los que tienen el bautismo en el Espíritu, los que son escogidos de Dios especialmente. Eso es lo que Dios va a buscar. Lo que cree que Jesucristo es Dios, que cree en la Trinidad, lo que cree que en el atonamiento, que Jesús murió por su pecado. Aunque sea diferentes individuales, eso es lo que Dios va a buscar. Y es la iglesia. Y se puede comparar con Dios, porque Dios es tres y es uno. Ahora vamos a irnos a otro sitio más. Cada persona es tres, aunque sea uno. Tú me dirás, ¿cómo puede ser esto? Cada persona se compone en tres partes: espíritu, cuerpo y alma. Vamos a irnos para Primera Tesalonicenses 5, versículo 23, y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Notar, espíritu, alma y cuerpo. Tres cosas, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Hebreos también nos da esto en Hebreos 4, versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las conjunturas y las tendores y discernir los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Ahí habla que el espíritu y el alma es dos diferentes cosas. Pero notar, el hombre se compone de tres partes: espíritu, alma
y cuerpo, tres cosas. Ni siquiera es una sola persona. La cosa es, cuando refiriendo a Dios, es tres personas en un solo Dios. Ahora, muy no para número 4, pregunta. um, y si Jesucristo es San Miguel el Arcángel. Y hay mucha gente que dice que sí, especialmente los testigos de Jehová dice esto. Y si tú hablas con ellos te van a decir, ellos no te van a confrontar muchas veces, ellos a veces no te van a decir al frente de ti, menos te dice, yo creo que Jesucristo es San Miguel el Arcángel, eso es lo que ellos te van a decir. Menos Jesucristo no es el San Miguel el Arcángel. Jesucristo es Dios, Jesucristo fue hombre, menos Jesucristo nunca fue el Arcángel San Miguel. Vamos a ver unos ejemplos porque Jesús no puede ser San Miguel el Arcángel. Por ejemplo, en Daniel capítulo 12, y si vamos a ir a Daniel capítulo 12, leemos que Miguel es un príncipe en Israel. En aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo. Entonces, Miguel es un príncipe. Menos Jesucristo, la Biblia nos dice que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Total diferente. Leemos esto en 1 Timoteo 6, 14 y 15. Y dice, a cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz incesable, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y imperio serpentudio. Amén. Y vamos yendo también para Apocalipsis, y se lo dice en capítulo 19. Hablando de Jesucristo, cuando Jesucristo viene, capítulo 19, versículo 16, hablando de Jesucristo, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Jesucristo es, vamos a leerlo del principio, del versículo. Quiero leerlo de versículo 13 hasta el 16. Dice, y estaba vestido hablando de Jesucristo, una ropa tenía en sangre, y su nombre es el verbo, la palabra de Dios. Ese es Jesucristo, porque Juan capítulo 1, versículo 1 dice, al principio era la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y el versículo 14, capítulo 1 de Juan dice, y la palabra fue hecho carne y habitó entre vosotros, y nosotros vimos su gloria como unigénito del Padre. Y su ejército celestial vestido de lino finísimo, blanco y limpiado, le seguían en caballos blancos, y de su boca salía una espada aguja para herir con ella las naciones, y él las regará con vara de hierro, y el pie y pisará el lugar de vino de furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Este es Jesucristo hablando, hermanos. Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, y Miguel es un gran príncipe. Una diferencia, bien grande diferencia. Un príncipe y un rey, y más un rey de reyes. Otra cosa es, vamos a seguir mirando, Miguel cuando estaba conteniendo con Satanás por el cuerpo de Mosel, Miguel dijo algo importante para notar. Eso está en Judas. Te voy a decir que el versículo, Judas se llama un capítulo. Judas, versículo 9, nos dice, pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo, disputiendo con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo, el Señor te reprenda. Quiero que usted sepa que cuando Miguel y Satanás estaban discutiendo, Miguel podía
Y si era Dios, podía reprenderlo sin decir ningún otro nombre. Si no, Miguel usa el Señor te reprenda. Que el Señor Jesucristo te reprenda. Miguel lo reprendió en el nombre del Señor. Ahora, cuando Jesús reprende un demonio o reprende a Satanás, Jesús no usa ningún otro nombre. No dice el Jehová te reprenda o no dice ninguna otra cosa. La Biblia dice que Jesús mismo reprende con autoridad. Jesús nada más dice vete, Satanás, y Satanás necesita irse. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16 versículo 23, mira lo que dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me es tropezo, porque no te pones la mirada en la cosa de Dios, sino de los hombres. Mira lo que dice: se quítate delante de mí, Satanás. Él no dice en el nombre de Jehová o el nombre de tal persona. Él dice quítate de mí. Y más bien vemos eso en Mateo también. Vemos esto en Mateo capítulo 4 versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: el Señor tu Dios adorarás y a eso sirvies. Versículo 10 de Mateo 4 dice, Jesucristo dice: vete, Satanás. Y Satanás se va. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene autoridad sobre Dios. Y Jesucristo es Dios. Entonces Jesús habla con autoridad. El arcángel Miguel necesitaba reprender en una autoridad más grande que él. En el nombre del Señor. Y vamos a mirar algunas otras cosas, porque Jesús no puede ser San Miguel el arcángel. Ok, ahora vamos a irnos para Daniel. Y esta es una buena. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13. Aquí vamos a ver que un ángel nada más puede estar en un sitio nada más. Ella no puede estar en dos diferentes sitios. En dos diferentes sitios un ángel no puede estar. Él nada más está limitado a un sitio. Entonces vemos. Entonces me dijo Daniel: no temáis, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. Notar, yo creo que ustedes noten algo. Ahí dice que es Miguel es uno de los principales príncipes. Pero también quiero que ustedes noten que ese ángel estuvo luchando con el rey de Persia 21 días, y Miguel se tardó 21 días para venir. Eso quiere decir que Miguel estaba en otro sitio. Miguel es limitado para estar en un sitio nada más. Menos Jesucristo es diferente. ¿Por qué razón Jesucristo es diferente? Jesús está donde está dos o tres en su nombre. Jesús está donde está una persona en su nombre. Bueno, la Biblia lo predica que Jesús está donde está dos o tres. Hay un versículo también que enseña que Jesús está donde está una persona ora. Jesús está ahí hoy en la oración. Me lo notamos. En Mateo capítulo 18, versículo 20, mira lo que dice Jesucristo: porque donde está dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Miguel nada más está puesto para estar en un sitio, no más puede estar en un sitio. Jesucristo está en todos los lados donde están dos o tres en su nombre. Y hay una iglesia ahí, Jesús está ahí. Hay una iglesia en Francia, en Italia, en Rusia, en Colombia, en Cuba, en Santo Domingo, en Venezuela, en Italy, y todo el lado del mundo, hasta el norte puede estar. Filadelfia, Chicago, Nueva York, lo que sea. Ahí está Jesucristo. Jesús está a todo lado donde está la iglesia reunida. Pero ni siquiera Miguel es limitado como ángel. Diferencia.
gran diferencia. Am, Tú me dirás a mí, la Biblia no dice que Jesús viene para buscar su iglesia con voz de arcángel, como dice Primera de Teosicenses 4, versículo. Eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. Y vamos a irnos y vamos a enseñar lo que significa. Capítulo 4 de Primera Teosicenses. Esto está en versículo 16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios desear desde el cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero yo creo que usted note algo, que ahí está comparando, no es que Jesucristo tiene la voz del arcángel, ahí está diciendo que Jesús, su voz de mando con voz de arcángel, que su voz es comparado en el griego. Y si tú lees el griego, y si tienes una Biblia intimidad, el hispano y el griego, te das cuenta de lo que está hablando es que la voz de Jesús es como la voz del arcángel. Y pues dice, con trompeta de Dios. Y también es comparado con trompeta de Dios. Y si tú quieres aceptar y si quieres decir que Jesús es San Miguel el Arcángel, tú necesitas aceptar también que aquí dice con trompeta de Dios. El único que tiene la trompeta de Dios es Dios. Entonces, necesitas aceptar que Jesucristo es Dios. Menos vimos en la escritura porque Jesucristo no puede ser el Miguel el Arcángel. Entonces la más mejor traducción esto es que la voz de Jesucristo es como la voz del arcángel, es una voz poderosa, tiene autoridad. Ahora, que no tiene más autoridad que el arcángel, como vimos que Jesús pudo decir a Satanás vete y Satanás se va, no como el arcángel que necesita arrepender en el nombre del Señor. Ahora, seguimos y damos cuenta que Jesús es el mismo Dios. Pero no dice que San Miguel y sus ángeles, eso está en Apocalipsis 12:7. Pero quiero que usted dé una comparación. Jesús es Jehová, Jesús viene con la iglesia y con sus ángeles. Leemos Zacarías 14, versículo 4 y 5, Judas 1, versículo 14, Primera Teosicenses 1, versículo 7 y 10, y te das cuenta que Miguel pelea con Satanás, con sus ángeles, menos Jesús viene con la iglesia y con los ángeles para tomar juicio en la tierra. Es una gran diferencia. Una grande diferencia, hermanos y hermanas. Una grande diferencia. Te voy a citar, cité estos versículos, menos no te voy a leer porque tenemos algunas más preguntas que vamos a estar contestando. Léate Zacarías 14, versículo 4 y 5, Judas capítulo 1, versículo 14 y Primera Teosicenses capítulo 1, versículo 7 hasta el 10 y te das cuenta. Ahora la próxima pregunta está en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que cual me había preguntado una persona tratando de decir que Jesucristo es creado, y cuál esto nos enseña que Jesucristo es creado. Una vez estuve hablando con un testigo de Jehová y me dijo a mí, Jesucristo no es Dios porque Jesús fue creado. Y me seguía diciendo, tú no piensas que Jesús fue creado. Y me enseñó este versículo y dije a esa persona, esto no me enseña que Jesús fue creado. Y ella me dijo, ¿cómo? Ahí dice primogénito. Y yo dije, el primogénito tiene más de un significado, y pues fue para enseñarle a él y a ella lo que significaba. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Tú me dirás, el primogénito, eso quiere decir que nació primero o vino a ser primero. No, primogénito tiene dos significados. Es verdad que cuando una persona nacía primero,
era primogénito. Pero la Biblia también habla de ciertas personas que no nació primero y llama a ellos primogénito. Hermano, ¿está cierto? Sí, porque primogénito también significa autoridad, oposición de autoridad. Vamos a señalar esto. Vamos a irnos para Génesis capítulo 25 y vamos a mirar el primero Jacob. Jacob no nació primero. Vamos a irnos a Génesis 25. Versículo 24 hasta el 26 dice: Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gimido en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una peliza, y llamado su nombre Isaú. Isaú nació primero. Después salió su hermano, daba sus manos al cañar de Isaú, y fue llamado su nombre Jacob. Yo creo que usted note cómo nació Jacob. Jacob nació segundo, Isaú nació primero. Eso dice bien claro en Génesis 25, versículo 24 hasta 26. Yo creo que también tú notes que Jacob, su nombre fue cambiado para Israel. Eso está en Génesis capítulo 32, versículo 27 hasta el 28, que lee la Biblia. Y el varón que dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No sea más tu nombre Jacob, sino Israel, porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Entonces, el nombre de Jacob fue cambiado para Israel. Y creo que ustedes noten algo. Jacob no nació primero. Fue Isaú que nació primero. Jacob, su nombre fue llamado Israel. Ahora vamos a irnos para Éxodo 4:22. Y vamos a notar que aunque Jacob nació segundo y su nombre fue llamado Israel, Dios llama a Jacob o a Israel, Dios lo llama mi primogénito. Esto está en Éxodo 4, versículo 22, y dice: Y dirá a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito. Entonces, Jacob es mi primogénito, Israel es mi primogénito, y Jacob, que es Israel, es mi primogénito. Pero un momento, Isaú no nació primero. ¿Por qué Isaú no es llamado primogénito? No, porque Dios quiso llamar Jacob primogénito. Pero no es verdad que Jacob dejó la primogenitura a su hermano, sí. Pero como sea, su hermano nació primero. Pero ni siquiera Dios nos llama a Isaú primogénito, Dios llama a Jacob primogénito. Bueno, hay otro versículo de cierta otra persona que es llamado primogénito que no nació primero. Sí, vamos a ver Efraín, el nieto de Jacob. Dios lo llama primogénito y él no nació primero. Vamos a irnos para Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, versículo 17 hasta 20. Y dice: Y Faraón dijo a José en mi sueño. Esto está estoy en Génesis capítulo 41, versículo, perdóname, versículo 51 hasta el 52. Y dice: Y llamó José el nombre de su primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre de segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Okay, quiero que usted note que Manasés fue nacido primero, fue su primogénito, y el segundo que nació es Efraín. Nota esto, bien importante. Ahora, vamos a irnos para Jeremías 31:9.
Jeremías 31, versículo 9, que dice: y han con yodo, mas con misericordia los ha volver, y lo ha andar junto a arroyos de agua, por camino derecho, en cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Pero espera un momentito. Efraín es mi primogénito. ¿No nació Manasés antes que Efraín? Sí. Pero Dios dijo: Efraín es mi primogénito. Porque notar algo, que primogénito también significa una posición de autoridad con Dios. No nada más significa el primero que nace, que recibe doble porción de la herencia. También significa una posición de autoridad que Dios la da. Y si miramos esto, entonces sabemos el significado. Cuando Jesucristo dice la Biblia en Colosenses 1, versículo 15, que Jesucristo es el primogénito de la creación de Dios. Eso quiere decir que Jesús es que tiene la autoridad de la creación de Dios. Jesús es que tiene el dominio, el poder de la creación de Dios. Eso es lo que quiere significar. Y por último, de esta pregunta, no vamos a irnos para ahí, me lo voy a citar. David es llamado primogénito, y David era último de sus hermanos que había nacido. Yo creo que David tenía como 7 o 8 hermanos. Eso está en 1 Samuel capítulo 16, versículo 8 hasta el 11, y en Salmo 89, versículo 20 hasta el 27. Ahora, la próxima pregunta es: Jesús es llamado el Hijo de Dios. Eso quiere decir que Jesucristo no es Dios. Que quiero explicarte a ti que Jesús, llamándose Hijo de Dios, significa que Jesucristo es Dios. Tú me dirás, los judíos lo entendieron así. Primeramente, quiero señalar que los judíos comprendieron que cuando Jesús decía que era Hijo de Dios, ellos comprendían que Jesucristo se estaba diciendo que era Dios. En Juan capítulo 5, versículos 17 y 18 leemos: y Jesús respondiendo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero por esto los judíos aún más preocupaban matarse, porque no solo que arrebataba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando Jesucristo decía mi Padre es Dios, Jesús estaba diciendo era Dios también. Ahora vamos a irnos en Juan capítulo 10 también, que nos enseña esto. Juan capítulo 10, versículo 32 hasta el 33. Dice: Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apredáis? Les respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apredamos, sino por blasfema, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesucristo ahí estaba diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Y ellos dicen: ¿y por qué tú temes piedra? Porque yo hago muchas cosas de mi Padre, que yo soy Dios, que mi Padre es Dios, yo soy Dios también. Ellos comprendían eso, porque ellos dijeron: nosotros no estamos pedrando por razón que tú haces buenas obras, te apedramos porque tú siendo un hombre te estás haciendo Dios. Tú mismo estás declarando que tú eres Dios, diciendo que Dios es tu Padre. Quiero decirte algo que vamos a explicar aquí. Cuando una persona decía yo soy hijo de fulano, toda la autoridad que tenía su padre, esa persona la tenía. Por ejemplo, cuando habla la Biblia de los hijos de los profetas, ¿tú crees que está hablando de que cualquier hijos? Esos son hijos de profetas. No es que los hijos cogían ser profetas de parte de su padre, no. Cuando la Biblia mencionaba a los hijos de tu profeta, estaban hablando de profetas. Cuando decía este es un hijo de profeta, eso está diciendo este es un profeta. Porque los hijos de profetas profetizaban, y solamente un profeta profetizaba. Vamos a ir para 1 Reyes capítulo 20. Ve esto.
Primera de Reyes capítulo 20, versículo 35 hasta 41, para que tú veas esto y pueda comprender por qué Jesucristo se llamaba el Hijo de Dios y la gente sabía que Jesús estaba diciendo que era Dios. Creo que usted vaya por Primera de Reyes capítulo 20, versículo 35 hasta 41, y dice: entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, guíeme ahora. Mas el otro no quiso irle. Yo nota que este hijo de profeta dijo a su compañero por palabra de Dios. Esto quiere decir, él dijo profecía. Solamente un profeta puede profetizar. Versículo 36 dice: y él les dijo: por cuanto no has obedecido la palabra de Jehová, he aquí cuando te apartes de mí, te irá un león. Y cuando se apartó de él, se le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y dijo: guíeme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida, y el profeta se fue. Quiero que usted note, ahora ahora no llama un hijo de profetas, ahora llama profeta. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre sus ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió. Vamos a seguir leyendo, vamos a esquipear un poquito el versículo 41, y dice: pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey conoció que era de los profetas. Ahora quiero que tú notes que lo está llamando profeta. Está en el versículo 41. Leemos el versículo 35 hasta 43, vamos a decir. Y damos cuenta que el hijo de profeta era profeta. Por ejemplo, en 1 de Reyes capítulo 2, tú vas a ver los hijos del profeta profetizando a Eliseo. Ellos van a estar profetizando a Eliseo. ¿Por qué ellos profetizan? Porque son profetas. Eso es otro nombre para llamar profetas. Para llamar a un grupo de profetas, los llamaban los hijos de los profetas. Era como Jesucristo declarando: yo soy hijo de Dios. Ellos sabían, él está diciendo que es el hijo de Dios. Esto quiere decir que él está diciendo que es Dios. Los judíos sabían lo que Jesús estaba refiriendo. Y tú ves en Juan capítulo 10, versículo 32, versículo 33 hasta 33. Ellos dicen a Jesucristo: no te pedramos porque tú haces buenas obras, sino porque tú, siendo un hombre, te declara a Dios. Y Jesucristo nos está diciendo que yo soy hijo de Dios. Ellos comprendían lo que Jesús estaba hablando. Ellos comprendían lo que Jesús estaba refiriendo. Número 6 pregunta. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, Jesús se llama el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Eso está en tu Reina Verdadera. Dice el principio de la creación de Dios. En el griego, la palabra principio es la palabra Ashel, que también significa reyes, gobernantes, principados. No nada más significa primero, también significa primero. Reina Verdadera quiso poner primero, menos la palabra verdadera es el rey de la creación de Dios. Y aún, y si tú chequeas la Nueva Internacional, esto te va a decir el rey de la creación de Dios, o el que gobierna la creación de Dios.
Mira, y si tú notas, hay otra visión que se llama Dios habla hoy. Tú vas para esa traducción en Apocalipsis 3, versículo 14. No te va a decir igual, te va a decir, como no, Apocalipsis 3, 14, en la visión Dios habla hoy. Y te va a decir, escribe también el ángel de la iglesia en Laodicea. Esto dice amén, es testigo fiel, es verdadero, el orín de todo lo que Dios creó. El orín, el que cree, el que hace la creación de Dios, el que creó, el que todo vino a ser por medio de él, de la creación de Dios. Ustedes vea esto. La palabra Ashel es la palabra Diego, esa palabra significa más de un significado. Entonces la palabra cuando habla de Apocalipsis 3:14 dice principio de la creación de Dios. Esta misma palabra es usada en Tito capítulo 3 versículo 1 diciendo que te someta a los principados y gobernantes y ora por ellos. Esa misma palabra es refiriendo a los principados, a los gobernantes, que se someta a ellos. Ahora está en Tito capítulo 3 versículo 1 y tú en el Diego tú te das cuenta que es la misma palabra usada hablando de esto. Ahora la número 7 pregunta si es un pecado adorar a Jesucristo. Y te voy a decir, no es pecado adorar a Jesucristo. Cuando vinieron los magos, ¿qué fueron las palabras que dijeron los magos? En Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Mira, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, esto está en Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y si tú sigues leyendo este capítulo, vemos que cuando vieron Jesucristo, le adoraron. Leemos esto en capítulo 2 de Mateo, versículo 11. Dice, y a la entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros ofreciendo presente oro, incienso y mirra. Cuando vieron a Jesucristo le adoraron como dijeron. Puede ser que en la Biblia de algunas gentes, como los testigos de Jehová, es la única que yo sepa que tiene esto, cambia la palabra adorarle para palabra postrarse. Y esa palabra proscunero significa postrarse, pero esa palabra más es usado para adoración, porque cuando Jesucristo dijo a Satanás, al único que tú debes adorar, el uso de la palabra poscunero. Entonces el único que tú te puedes postrar es a Jesucristo, a Dios, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, a los tres personas de la Trinidad. Mateo 28. Continuamos este estudio en Mateo 28. Leemos Mateo 28 versículo 9. Dice, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ella secándose abrazado sus pies y le adoraron. Vemos adoración de nuevo dada a Jesucristo. En Juan capítulo 9, versículo 35 hasta 38, leemos, oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús le dice eso al hombre que era ciego. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Respondiendo él le dijo, ¿quién es el Señor para que crea en él? Señor, para que crea en él. Jesús le dijo, pues él he visto y el que habla contigo es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Esto está en Juan capítulo 9, versículo 35 hasta 38. Hay muchos más versículos que enseñan que la gente ha adorado a Jesucristo. No es pecado adorar a Jesucristo. En Hebreos 1, versículo 6, vemos que los ángeles adoran a Jesucristo.
Y tú me quieres decir a mí que uno no debe adorar a Jesucristo. Y si la Biblia enseña que se debe adorar a Jesucristo. Y otra vez, cuando introdució el primogénito en el mundo, dice, adórale todos los ángeles de Dios. Los ángeles adoraban a Jesucristo. Los ángeles adoraban a Jesucristo. Los ángeles adoraban a Jesucristo. Los hombres en la tierra adoraban a Jesucristo. Porque tú no lo debes adorar. Y también adorar el Espíritu Santo y el Padre también. Ahora estamos en la pregunta número 8 y la última. Esta va a ser una larga a contestarla. Puede ser que yo te vaya a citar nada más los versículos y tú lo busques en tu tiempo. La pregunta viene porque la persona ha leído Juan 16, versículo 23. Juan 16, versículo 23. Y dice, en aquel día no me preguntáis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidéis al Padre en mi nombre os dará. ¿Por qué Jesús dice esto? Ellos dicen, la persona que pregunta esa pregunta dice, porque Jesús no quiere que nadie hable. Uno no debe orar a Jesús, ellos dicen. Jesús no está refiriendo a esto. Y te voy a enseñar por qué. Porque Jesús no está refiriendo que no quiere que nadie pregunte, no quiere que nadie ore. Jesús no está refiriendo a esto. Y estamos a ver primeramente la mentalidad de sus discípulos. Jesús dijo a ellos que Él se iba. Los discípulos estaban llenos de preguntas. En Juan capítulo 13, versículos 23 y 24, ahí 25, mira lo que dice esto. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, y este pues hizo señal a Simón Pedro para que le preguntares quién era a quien te preguntares quién aquel de quien hablaba. Y entonces recostado acerca de pecho a Jesús le dijo, ¿quién es? En otra palabra, el discípulo amado Juan, el amado discípulo Juan, decía, ¿quién es que tú estás hablando? ¿Quién es que te va a entregar? Es una pregunta. Ahora, y si tú lees el versículo 37 de capítulo 13 de Juan, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te podemos seguir ahora? Mi vida podrá por ti. Ahora Pedro pregunta la pregunta, Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Dos preguntas ya. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podamos saber el camino? Otra pregunta más. Juan 14, 5. Juan 14, 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Otra pregunta más. Señor, muéstranos al Padre. Juan capítulo 14, versículo 22. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás en nosotros y no al mundo? Juan 14, versículo 22. Seguimos con más preguntas los discípulos. Capítulo 16, versículo 17 y 18. Todavía un poco y no me veis, y de nuevo un poco y me veis, porque yo voy al Padre. Entonces le dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veis, y de nuevo un poco y me veis, y porque voy al Padre. Quiero que ustedes noten todas estas cosas que ellos estaban preguntando a Jesucristo. Entonces, en contexto de esto, en el capítulo 16, versículo 23, Jesús dice,
En aquel día no me preguntarás nada, porque ya tú vas a ver en aquel día. Ya no hay necesidad que yo te voy a responder esto, te voy a responder lo otro. Imagínate, Jesucristo se iba a morir, iba a ser crucificado, iba a tener la ira del Padre encima de él. Y los discípulos preguntan para aquí, preguntan para allá. Y Jesucristo contestando y contestando y contestando. Jesús como humano, aunque Jesús era Dios, estaba cansado y dijo, aquel día tú no me vas a preguntar nada. Tú no vas a tener preguntas porque ya tú vas a ver por qué razón me voy, por qué razón necesito irme al Padre, por qué razón necesito morir en la cruz, por qué razón. Imagínate, tú estás enseñando una clase y viene todo el mundo encima por encima. 10 preguntas. No te deja ni hablar, te está preguntando una pregunta sobre la otra, sobre la otra. Y Jesús, cansado, dice, aquel día tú no me vas a preguntar nada, ya. Déjame preguntar preguntas por ahora. Eso es lo que Jesús estaba diciendo a ellos. Va a ir el tiempo que tú no vas a necesitar preguntar preguntas, porque ya tú vas a ver todo. En ningún momento Jesús está diciendo, deja orar a mí, no me ore. Porque vemos que los discípulos oraban a Jesucristo aun cuando Jesús ya había resucitado. ¿Qué evidencia hay en esto? Cuando Esteban estaba siendo pedrado y Esteban estaba a punto de irse con el Señor. Mira lo que Esteban dice en Hechos capítulo 7 versículo 59 y el próximo después. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba, decía, Señor Jesús, reciba mi espíritu. Y puesto ya clamó en gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban murió orando a Jesucristo, hablando con Jesucristo. Esteban murió hablando con Jesucristo. Cuando Pablo recibió la visión Damasca, Pablo estaba orando con el Señor. En Hechos capítulo 22, versículos 7 y 10 dice, y a caer al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y espantados, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dijo, y el Señor me dijo, ¿qué hay, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y vete a Damasco, y ahí te dirá todo lo que está ordenado para que haga. Ok, ahora yo creo que ustedes noten, Pablo habló con Jesucristo. Y Jesucristo estaba resucitado ya en el cielo. No, Jesús padeció y Pablo habló, oró. Esteban estaba orando cuando estaba siendo pedrado a Jesucristo. En Hechos capítulo 1, cuando ellos tomado la suerte para ver quién iba a tomar el lugar de Judas, Pedro estaba orando a Jesucristo y Jesucristo ya había resucitado y ha sido ido para el cielo. Hechos capítulo 1. Leemos en versículo 21 hasta el 24. Es necesario pues que de estos hombres quien ha estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalado a dos, José llamado Basabel, que tenía sobrenombre Justo, y Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has escogido
Pedro estaba diciendo, ¿a cuál de estos dos tú has escogido? No estaba hablando al Padre Pedro, estaba hablando a Jesucristo, estaba orando a Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque en Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús señala, él fue que, él es el que coge los discípulos. Juan capítulo 15, 16, Jesús dice, ustedes no me cogieron a mí, mas yo cogí a vosotros y los ordené para que lleve frutos. Jesús decidió a sus discípulos cuando estaba vivo. Y entonces, también esto estuve en Juan, si no me equivoco, en Juan capítulo 6 también. Jesús dice, no cogí a vosotros 11 y 12 y uno de vosotros ese diablo. Jesús fue el que escogió a los discípulos. Y siquiera vemos esto. Cuando Pablo tenía el, 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 el galardón que estaba molestándolo, Pablo oró a Jesucristo 3 veces. Jesucristo dijo, basta con mi gracia. Eso está en segunda en Corintios capítulo 12. Está en segunda Corintios capítulo 12. Ahora, en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, termina con una oración a Jesucristo. ¿Sabes lo que dice? Dice, capítulo 22, versículo 21, mira lo que dice. Sí, bien, Señor Jesús, venga Jesús. Termina con esa oración. Termina con una oración a Jesucristo. Y quiero preguntarte algo, voy a citar los versículos. No te voy a decir, no voy a leer los versículos, te voy a citar los versículos. Y si Jesús es tu esposo, en Efesios capítulo 5, versículo 23 hasta el 32, ¿qué matrimonio no habla con su esposo? Y si Jesús es tu esposo, ¿por qué tú no vas a hablar con él? ¿Por qué tú no vas a estar orando? Y si Jesús es nuestro dueño, porque llamamos que Jesús es nuestro Señor, y Jesús pagó el precio con nosotros, la cruz, según el Pedro capítulo 2, versículo 1, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que dice que Jesús es nuestro Señor, ¿por qué no hablar con tu dueño? Y si tú eres su esclavo. Y si Jesús es tu amigo. Proverbios capítulo 18, versículo 24 y Juan capítulo 15, versículo 13 hasta el 15. ¿Qué amigo no habla con su amigo? Y si Jesús es nuestro Dios, como dice Hebreo 1, versículo 8. ¿Qué persona no habla con su Dios? ¿Qué persona no ora con su Dios? Entonces, hay razón para orar a Jesucristo. Especialmente como cristiano, tú debes orar a los tres, al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú puedes hablar con las tres personas. Tú me estás diciendo, menos a dónde la Biblia me dice que yo necesito hablar con los tres. Que tengo de una relación con los tres. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3 y Primera de Juan capítulo 2, versículo 24. Te dice a nosotros que estamos llamados en comunión. Una comunión es hablar. Uno tiene comunión con alguien, uno habla con esa persona. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3 dice, lo que hemos visto y oímos y eso os anunciamos para que también también vosotros tengas comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estamos llamados para hablar con el Padre y con el Hijo. Pero no vamos para ahí. Y si leemos en 2 Corintios 13, versículo 14, tú estás llamado para hablar y orar al Espíritu Santo también. Mira lo que dice 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Entonces el cristiano es llamado para orar a los tres, a hablar con los tres. Una razón, pues yo estoy seguro, porque es razón, en Mateo capítulo 7 Jesús dice, no te conozco. Jesús dice eso porque nunca tenía comunión con Jesucristo. Cuéntate lo que Jesucristo dice, para que honre al Hijo como honra al Padre, que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Eso está en el San Juan capítulo 5. Me da a buscarlo y pues entonces terminamos. San Juan capítulo 5. Te digo que versículo en unos momentos. San Juan capítulo 5, versículo 23.
que nos dice para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre a quien le envió. ¿Y cómo honramos al Padre? Adorándolo, hablando de, teniendo una relación íntima con el Padre. Hay mucha gente que le gusta decir, mi relación es con el Padre y no es con el Hijo, es con el Espíritu Santo. Te está loco. Y la Biblia me enseña a mí que debo hablar con los tres. Es verdad, como hablo con el Padre, en el nombre de Jesús hablo con el Padre. Bueno, yo estoy llamado para hablar con el Hijo y con el Espíritu Santo. Estoy llamado para hablar con las tres personas, tener una relación íntima con las tres personas. Lo enseña la Biblia. La Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, déjame creerlo. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kakalidis. Y está oyendo y viendo el programa Por Fe Andamos con Jesús. Adiós.